Nuestra Biblia la tenemos enterita, la tenemos, algunos usada, otros como que medio nuevecita, ¿verdad? Tenemos nuestro idioma en español, tenemos todos los libros y bien padre, ¿verdad? Porque tenemos todo a la mano, ¿verdad? La palabra de Dios en la mano, pero anteriormente pues no existía esto, ¿verdad? Anteriormente eran pergaminos, papiros, eran pliegos, los que había, y no todos tenían el poder tener esa información, ¿verdad? Entonces a veces eran solamente algunas personas líderes que podían tener acceso a esa información. Pero antes los sueños tuvieron un lugar muy prominente en los pueblos antiguos, ¿verdad? Y esto era más significativo cuando un líder religioso o un líder político, como son los reyes, tenían algún sueño, algún pensamiento, alguna impresión en sus sueños. Entonces ellos trataban de averiguar qué era lo que significaba, ¿verdad? ¿Qué quería decir este sueño, ¿verdad? Entonces, porque ellos no tenían esto, ¿verdad? Pero Dios tenía sus medios por los cuales hablaba a su pueblo, ¿verdad? Y esta historia, esta lección nos enseña sobre el tiempo de Babilonia. Nuestro hermano Roger nos explicó el día de ayer, el domingo pasado, sobre cómo inició hablar la palabra de Dios sobre Babilonia, ¿verdad? Que Babilonia llevó cautivo a todos los que estaban en Judá, ¿verdad? Y escogió a lo mejor, a los hombres más sabios, más inteligentes, ¿verdad? De buen parecer, ¿verdad? Entonces, y es ahí donde entra, ya habíamos hablado, Daniel. Y Daniel llegó a ser un hombre muy reconocido y también llamado como el intérprete de los sueños. Y pues sabemos que Daniel no estaba solo, ¿verdad? Sabemos que, como la lección pasada, se apartó de él y unos muchachos que ya sabemos quiénes son, Sadrach, Mesach y Abednego, en obediencia, ¿verdad? Para hacer la diferencia, para estar apartados para Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, muy bien. Daniel llegó a ser un hombre muy importante no solo en el reinado de Nabucodonosor, sino en el de Belsasar y el de Darío. Esas visiones no solamente hablaban sobre tiempos actuales en el tiempo de Daniel, sino también en tiempos apocalípticos que aún no han pasado. Por ahí no sé si alguien sabe un poquito de historia, pero hubo dos imperios babilónicos, ¿verdad? Y el imperio babilónico en el que estamos hablando es el neobabilónico, donde reina Nabucodonosor II, porque hay un Nabucodonosor primero, pero no es de ese imperio, ¿verdad? También conocido como el imperio de los caldeos. Por si alguien dice, pues dicen caldeos, ¿dónde son los caldeos? Bueno, los caldeos son los de Babilonia. El libro de Daniel, no sé si alguien leyó, está escrito en dos idiomas. ¿Alguien puede decirme? Hebreo y arameo. Ok. El hebreo y el arameo. ¿Por qué está escrito en dos idiomas? Bueno, aquí la lección les explica que a partir del 2.4 al capítulo 7 está escrito en arameo. Y del 7 en adelante ¿y el primero? ¿Verdad? El primer capítulo está en hebreo, y para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Por qué en dos idiomas? Bueno, porque el público al que se dirigía era diferente. El público de arameo era para los de Babilonia, ¿verdad? Porque era un público gentil que no era judío. Y para el idioma hebreo, pues ¿para quiénes eran? Para los hebreos, ¿verdad? Para el pueblo judío. Entonces, es por esa razón que está en dos idiomas. El arameo, a partir del arameo se hablaban otros dos idiomas más, que creo que por aquí tengo el dato. Bueno, creo que no lo anoté, pero el arameo era parte de un idioma de los otros dos idiomas que hablaban ahí en Babilonia. ¿Por qué el arameo? Porque era como que
en nuestra actualidad como un inglés, ¿verdad? En todas partes la diplomacia es en inglés para que se pueda unificar y todos puedan entender lo mismo. Y vamos a empezar con la historia. La historia nos narra que Nabucodonosor, en el segundo año de su reinado, tiene un sueño, pero no cualquier sueño, un sueño perturbador. Y no me imagino, o sea, cómo se ha de sentir. Yo creo que uno tiene una pesadilla y, pues bueno, se le pasa, ¿verdad? Uno ni se acuerda, pero Nabucodonosor no solamente tuvo un sueño, sino que fue un sueño que perturbó su espíritu. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos tenido un sueño así? O sea, no dice la palabra de Dios que se le fue el sueño, o sea, no podía dormir. Y este sueño, pues, que le quitaba esa paz, pues no se acordaba de ese sueño, ¿verdad? Es como que algo muy raro, ¿no? Como que te perturba, pero no sabes qué soñaste. Entonces, ¿qué pasa? Manda a hablar a todos los magos, los caldeos, los que son llenos de sabiduría, los astrólogos, para preguntarles, ¿verdad? Para poder entender qué era ese sueño. ¿Y cuál fue la respuesta de estas personas? ¿Alguien que me pueda decir? Era imposible saber lo que era. Así es. ¿Cuál fue la amenaza de Nabucodonosor hacia ellos? Iba a ser pedazos. Así es, dice, seréis hechos pedazos y vuestras casas se convierten en muladares. Imagínense que de la nada, oye, pues tú eres un sabio, ¿verdad? Instruido desde niño en ciencia y tal, oye, y el rey te está pidiendo que le interpretes un sueño que no sabe qué sueño, y si no, te voy a matar. O sea, pues la verdad que era una prueba muy difícil para todos. Y esta prueba no solamente era para los astrólogos, los caldeos, sino para aquellos sabios e instruidos y para esos jóvenes que Nabucodonosor había traído de Judá. Entonces era una prueba también para Daniel, para Sadrach, para Mesach y Abednego. Okay. Quiero que me digan cómo reaccionó Nabucodonosor cuando le dijeron que no podían contestar ese sueño. ¿Y cuál fue su acción? Así es, mandó a matar a todos. Ok. Otra pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel ante dicha acción que tomó el rey? Ok, muy bien. Pero hay unas palabras muy importantes ahí. ¿Alguien que me pueda decir? Pero antes, ¿cómo habló? Sí, ante el jefe Habló sabio y prudentemente. Así es. Imagínense, o sea, habló sabia y prudentemente a Arioc, que era el capitán de la guardia, para que lo llevara ante el rey, y pidió tiempo para mostrarle la interpretación. Muy bien. Pues ya vimos que los caldeos son de Babilonia, ¿verdad? Y nos dan una pequeña reseña aquí sobre lo que pudiera, como una sugerencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos, los Reyes Magos, de las historias y de la fecha que celebramos aquí? Pero comentan que personas estudiadas comentan y sugieren que los caldeos eran esas personas que fueron, porque como eran estudiosos en la astrología, eran los que fueron a recibir a Niño Jesús.